Arrebatan a Elba Ester Gordillo el control educativo. Se presenta la primera reforma del Pacto Nacional. A diferencia de otros años en que eran millones, hoy apenas 500,000 peregrinos se esperan en la Basílica de Guadalupe. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó el decreto de austeridad. Hay recortes en los salarios de todos los funcionarios. Aquí en el distrito de Coatepec, un sustazo que se llevó un taxista de Emiliano Zapata que llevaba un viaje a Teocelo y llegando a la barranca de Matlacóbal, simplemente se desbarrancó con todo y taxi. Afortunadamente, no pasó del susto. Tragedia en el puerto de Veracruz. Muere un obrero y otro más queda herido cuando estalló un silo en la zona de carga y descarga. Tengo para usted la lista de todos los lesionados de este accidente en el que un ADO que viajaba de Veracruz a Puebla la madrugada de ayer se desbarrancó en Maltrata. El sistema informativo Voz Comunicaciones presenta su resumen informativo. Sistema informativo Voz Comunicaciones. Periodismo con sensibilidad humana. Muy buenos días, les saludo a usted con el gusto de siempre. Hoy es martes 11 de diciembre de 2012. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa de Enríquez, Veracruz, para todo el mundo a través de la internet www.lavozdelarregion.mx. Estas son las noticias. Comentó usted que el presidente Enrique Peña Nieto y los principales partidos políticos presentaron la iniciativa de reforma que pretende retomar la rectoría del Estado en materia educativa. De acuerdo con el mandatario federal, la iniciativa que se envió al Congreso de la Unión es el primer resultado concreto del Pacto por México. Dijo que parte esencial de la propuesta es crear el servicio profesional docente. Los derechos de los maestros, dijo, estarán a salvo ya que su ingreso, permanencia y promoción no estarán sujetos a criterios discrecionales, expuso. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuaifet Chamor, indicó que el objetivo es retomar la rectoría del Estado en materia educativa. Se trata de un control que se había perdido hacía años, reconoció. En tanto, exsecretarios de Educación se pronunciaron por una reforma que dé control al Estado y limite el poder que sobre la enseñanza había venido ejerciendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que dirige Elba Ester Gordillo. Se plantea retomar el control educativo, quitarle el control por parte de la Secretaría de Educación Pública al CENTE. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que obtener una plaza de maestro no estará sujeto a los caprichos o a los intereses particulares. Emilio Chuaifet aclaró que el objetivo es retomar la rectoría del Estado en esta materia. Hacer el examen para obtener una plaza de maestro o mantenerla no estará sujeto a caprichos o intereses particulares, sino que será obligatorio y habrá consecuencias jurídicas para los maestros que no lo presenten. Así está plasmado en la iniciativa de reforma educativa que entregó al Congreso el presidente Peña Nieto. Previamente, el mandatario presentó la iniciativa en el Museo de Antropología
Y ahí el secretario de Educación, Emilio Chuaifet Chamorro, señaló que esta prohíbe pactar o diferir la evaluación de los maestros y que se ajustará a los criterios que establezca un órgano autónomo confiable. De acuerdo con el presidente Peña Nieto, la iniciativa es producto del consenso de las fuerzas políticas representadas en el pacto y no suple de ninguna manera el proceso legislativo contemplado en nuestro orden constitucional, dijo. En el podio estaban sentados el titular de la Secretaría de Educación, junto con el líder del PAN, el señor Gustavo Madero, la líder interina del PRI, la señorita Cristina Díaz, y también el dirigente del PRD, el señor Jesús Zambrano. Dice, el hecho de que la presentemos de manera conjunta implica que el diálogo es clave, dijo Enrique Peña Nieto. El Congreso tiene atribuciones para discutir, enriquecer y en su caso aprobar la propuesta que someteremos a esta consideración, dijo el mandatario nacional. La iniciativa considera la creación de un Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, que será el ente que defina los criterios de evaluación y será un órgano autónomo. Pero la iniciativa, se preguntaron muchos, ¿tiene dedicatoria a Elba Ester Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Eso fue lo que se le preguntó a Chuaifet Chamorro, quien respondió, sin especificar ni determinar personas, retomar la rectoría del Estado en materia educativa es el objetivo de la reforma. Se trata, dijo, de un control que el Estado había perdido hacía años. La Secretaría de Educación Pública, hay que decirlo claramente, dijo Emilio Chuaifet, es un archipiélago. Hay que revisarla críticamente para que vuelva a ser la dependencia del Ejecutivo Federal, que ejerza la rectoría del Estado en la materia, que diagnostique los problemas, establezca las metas y los objetivos, elija la pertinencia de las estrategias. En otras palabras, todo indica que le han quitado de un tajo el poder a la maestra, la profesora Elba Ester Gordillo, y Enrique Peña Nieto ha instruido a la Secretaría de Educación Pública, algo que el señor Emilio Chuaifet ha reducido y que ayer lo repitió decenas de veces, retomar la rectoría del Estado en materia educativa. Quiere decir que aunque sea de forma disimulada, Emilio Chuaifet está reconociendo que hasta por lo menos el 1 de diciembre la educación estaba en manos del sindicato y de los agitadores distintos en materia magisterial, como la sección 22 de Oaxaca, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores, pero principalmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes a la hora que ellos querían suspendían clases, a la hora que ellos querían tomaban escuelas, a la hora que ellos querían hacían y deshacían, tomando como rehenes a los millones y millones de estudiantes de todos los niveles. Al menos en el papel suena bonito esta reforma, ojalá que el Congreso la apruebe, pero también ojalá que el Congreso tenga la oportunidad de refrendar este deseo del gobierno federal de retomar, como dice Emilio Chuaifet, la rectoría del Estado en materia educativa. Le comento brevemente a usted que antes llegaban entre 3 y 4 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, allá en la Ciudad de México. Hoy se esperan solamente alrededor de 500,000 fieles a la Virgen de Guadalupe, quienes en este momento, ya muchos de ellos ya rodean toda el área a este gran templo católico. Han llegado provenientes de diversas partes de la República y según un comunicado bastante escueto pero concreto que emite la delegación Gustavo Amadero, hasta el momento no se ha registrado ningún incidente salvo algunas atenciones médicas de personas por laceraciones en los pies y por agotamiento. El arribo de los peregrinos al templo mariano es vigilado por más de 700 patrullas, 500 cámaras y cerca de 30,000 trabajadores de todos los niveles, tanto del gobierno del Distrito Federal como
como de la delegación. Se espera una jornada tranquila y aunque efectivamente 500,000 personas son muchas, ya no son los millones que eran antes. Tú puedes ser mejor cada día. Cuando camines por la calle, no arrojes basura en las banquetas. Cruza las calles en las esquinas, de preferencia en donde estén pintadas las líneas de seguridad. Y si llevas niños, jamás los sueltes de la mano. Un poco de colaboración hace la diferencia. Recuerda, tú puedes ser mejor cada día. Sistema Informativo Voz Comunicaciones. Sistema Informativo Voz Comunicaciones. Periodismo con sensibilidad humana. Y en otro orden de ideas, le informo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó ayer el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y para el uso de la tecnología en favor del gasto público. El decreto, que fue publicado ayer lunes en el Diario Oficial de la Federación, establece que para el ejercicio fiscal 2013, el gasto en servicios personales podría reducirse un 5% en el concepto de sueldos y salarios para niveles medios y superiores. O sea que tampoco crea usted que la cosa es muy difícil. 5% de descuento si es usted funcionario federal. El presidente Peña Nieto ordenó la utilización de los correos electrónicos y las videoconferencias en aras de reducir gastos de papel, viáticos o traslados, además de que propone transparentar todo tipo de gasto gubernamental. Guillermo Cejudo, director del área de Administración Pública, dijo que sus matices que el decreto es una buena noticia porque siempre es positivo introducir cierta austeridad en los gastos del gobierno, pero sobre todo que con él comienza una modernización administrativa. Dijo el señor Cejudo, este es un primer paso hacia una modernización, pues cada dependencia tendrá que hacer un diagnóstico para llevar a cabo una reingeniería institucional. Esa es una buena noticia, dijo. El académico recordó que el expresidente Felipe Calderón también al arranque de su sexenio emitió un decreto de austeridad, pero 6 años después, esa intención por controlar el gasto en personal, no aumentar sueldos y no tener gastos superfluos en comunicación, por ejemplo, no llegaron muy lejos. Por ello, el señor Cejudo planteó que el legislativo debe controlar el gasto del gobierno federal. Es una buena señal que el gobierno federal intente atarse las manos, pero ese control nunca es garantía suficiente si no está acompañado de controles efectivos del legislativo para decir en qué se puede gastar y verificar el destino de ese dinero, opinó el señor. Asimismo, las dependencias y entidades se abstendrán de contratar personal eventual y por honorarios para funciones no sustantivas, salvo aquellos casos que se autoricen de manera temporal para tener un incremento no previsto en las actividades de la unidad administrativa o área. En materia de gastos de operación se plantean ahorros al racionalizar el uso de vehículos oficiales, así como del gasto en comunicación social, con una adecuada coordinación y programación donde participará la Secretaría de Gobernación. Cuando usted escucha gasto en comunicación social, hablan de todos los anuncios que salen en la tele y en el radio. Esa es la comunicación social. En cuanto a la modernización de la administración, el decreto establece que las dependencias y entidades deberán elaborar un diagnóstico sobre la estructura con la que cuentan sus procesos internos, así como del gasto de operación a su cargo. El diagnóstico deberá considerar las funciones sustantivas y administrativas para que se identifiquen las actividades y recursos asociados a las tecnologías de información y comunicación con las que se realizan sus funciones, así como las unidades administrativas o áreas y el número de servidores públicos que participan.
Este decreto está dirigido a todas las entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Presidencia de la República, la PGR y las empresas paraestatales, excepto algunas áreas de seguridad nacional. En ese caso, el Consejo de Seguridad Nacional determinará las instancias específicas de seguridad que, por naturaleza de sus funciones, podrán exceptuar las medidas del decreto. En otras palabras, le podrán meter la mano a la bolsa sin mayor problema. Y bueno, efectivamente, como lo dice este boletín, pues hace 6 años el señor Felipe Calderón, que ya está allá en Harvard, bueno, pues también publicó y emitió su decreto de austeridad. Y bueno, hoy el señor Peña Nieto hace lo propio. Y bueno, lo bueno es que ya vienen los Reyes Magos, ya viene Santa Claus, y también estamos a unos cuantos días de que sea el Día de los Inocentes. Oiga, y sustazo que se llevó ayer el señor Sergio López Ronzón, de 38 años de edad. Él es chofer del taxi número 125, que tiene su sitio en la localidad de Chavarrillo, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata. Resulta que el señor Sergio López Ronzón, pues todo indica que fue contratado para llevar un viaje, una corrida con pasaje a la cabecera municipal de Teocelo. Y bueno, ya de regreso en las curvas estas de Teocelo, pues este hombre pierde el control por alguna razón en el descenso para la barranca y se sale de la carretera. Y mire usted que se quedó a escasos centímetros, de no ser por los arbustos y las piedras y los árboles que están a la orilla de la barranca, el señor se hubiera ido hasta el fondo. Afortunadamente el taxi 125, bueno, pues logró detenerse en esta parte, y bueno, el señor Sergio López Ronzón, que es el chofer, pudo ser liberado de la unidad sano y salvo. El vehículo, aunque sufrió algunos desperfectos, pues básicamente por abajo, pues también se puede decir que le fue muy bien al taxi. Y todo esto porque aparentemente pues quería regresar bastante rápido y perdió el control ayer en la mañana a las 8 de la mañana con 35 minutos. Cabe aclarar que no se generó mayor problema de tráfico ni nada en la carretera, porque pues el accidente fue totalmente fuera de la carretera, si acaso por algunas unidades de emergencia y de la Policía Municipal y de Protección Civil que encabeza el señor Martín Pale allá en Teocelo, quien rápidamente se movió con todo su personal. Incluso revisaron la barranca por si accidentalmente alguien hubiera caído y nadie se dio cuenta y todo, pero no, nada más fue el susto, nada más fue el señor Sergio López Ronzón que iba manejando, el que bueno, el sustazo sí se lo llevó, pero afortunadamente no solamente vivió para contarlo, sino que salió pues ahí con algunos rasguñillos, pero no pasó a mayores, no pasó nada afortunadamente. Comentó usted que ayer obreros de la terminal de carga especializada del puerto de Veracruz realizaban maniobras de descarga de mercancías cuando ocurrió una tragedia, estalló un silo, lo que generó que un obrero de la terminal portuaria muriera y uno más resultara herido. Esto en el interior del recinto portuario. Esta noticia la cubre de una manera espectacular, como lo saben hacer solamente ellos, el periódico Notiver. La noticia en el momento en que sucede, que circula allá en el puerto de Veracruz. En una entrevista concedida a este periódico, el director del recinto portuario, el señor Juan Ignacio Fernández Carvajal,
detalló que se reventó un silo de la terminal granelera que se encuentra concesionada a la empresa Terminal de Carga Especializada, mientras un grupo de obreros realizaban maniobras de descarga de mercancías. Comentó que presumiblemente fue debido a la alta salinidad que apresuró el desgaste de los equipos. Además, pudieron haber sido sobrecargados los hilos, pero será la Procuraduría General de Justicia la que determine la causa de este accidente. Desgraciadamente, dijo el señor Juan Ignacio Fernández, ha habido eventualidades, pero no tan graves como esta. Esto lo que pasó es que al estallar el silo se vinieron los elevadores y se formó un efecto dominó entre varios hilos, se reventaron 3 hilos, se abrieron por sobrecarga del material en climas como Veracruz, que el clima no es lo mejor que ayuda a la salinidad al metal, pues sufre más que en otras partes. Al colapsar este silo, que pues era usado como bodega de almacenamiento de granos, pues 2 humildes empleados estaban trabajando y uno de ellos pereció inmediatamente, sepultado bajo toneladas y toneladas de granos. Y bueno, uno más fue logrado rescatarse con vida de ahí, está hospitalizado en el Hospital del Seguro Social y aparentemente podría quedar fuera de peligro. Visiblemente presentaba solamente fracturas en las piernas y bueno, pues lamentablemente esta tragedia que enluta empezando la semana a una familia y que pone los pelos de punta en otra familia, familiares de estos humildes trabajadores del recinto portuario allá en el puerto de Veracruz. Y se acuerda usted que ayer le dimos a conocer que en el transcurso de la madrugada un autobús de la línea ADO-GL que había salido del puerto de Veracruz con dirección a la ciudad de Puebla vía la carretera Córdoba-Orizaba-Puebla, pues se cayó a un barranco a la altura de la población de La Estancia de esta autopista Veracruz-Puebla, dejando un saldo de 20 pasajeros lesionados. Le dimos a conocer ayer también aquí en La Voz de la Región, como en otros medios de información, que bueno, el autobús colapsado fue el número económico número 1064. Y bueno, el origen del accidente fue que este autobús viajaba bien, pero fue embestido por alcance, o sea, un tráiler lo alcanzó y se estrelló por atrás del autobús y pues lo proyectó al vacío. Los servicios de socorro rescataron a los pasajeros que habían quedado atrapados en la unidad a una profundidad de 20 metros. 17 de estos pasajeros, afortunadamente y a pesar de lo escabroso del terreno y de lo impresionante de este accidente en el que el autobús quedó con las llantas hacia arriba, pues de 17 de los 20 lesionados solamente tuvieron heridas leves y 3 sí resultaron con múltiples fracturas, y los daños pues son catalogados al menos en $1 millón. El parte de la Policía Federal revela que este accidente se registra en el kilómetro 247 y un tráiler que al parecer circulaba a exceso de velocidad intentó rebasar al autobús, pero debido a lo cerrado de la curva que ahí se encuentra la pesada unidad lo impactó por alcance, sacándolo de la carretera. Tras no poder mantener el control, el operador se impactó contra la valla hasta que finalmente cayó al barranco. Obviamente el trailero se fue como todo un perfecto cobarde, se dio a la fuga, y de veras que ya cada día es más peligroso manejar en carretera gracias a estos asesinos públicos que circulan impunemente a bordo de estas pesadísimas unidades en las que son reyes y señores y no hay quien, escuchen usted, no hay quien literalmente se les ponga enfrente. Y bueno, la lista de lesionados que da a conocer la Policía Federal son el joven Josué Robín Mara Ruiz, de 21 años, él es estudiante de Puebla. La señorita Selene Raspajo Atola, de 35 años, ella es médico en el puerto de Veracruz.
El señor Mario Jaime Martínez Camacho, de 40 años, él es oriundo de la ciudad de Cholula, en Puebla. El señor Juan José Castillo Hernández, que tiene 30 años de edad, él es originario de Boca del Río, Veracruz. La señora Gabriela Aburto Romero, de 40 años de edad, ella es oriunda de Puebla. El joven Alexander Contreras Barranco, de 22 años, él es estudiante en el puerto de Veracruz. Y la señora Sonia Rojas Méndez, ella es comerciante, tiene 45 años, es oriunda de Veracruz y se trasladaba a Puebla a uno de sus negocios. La lista que se ha dado a conocer de personas lesionadas de este lamentable y trágico accidente, en el que para variar, un trailero tiene una participación especial. Estimado amigo conductor, si tomas, no manejes. El 87% de los accidentes automovilísticos en donde resultan personas lesionadas o muertas se relacionan con el consumo de alcohol. No te expongas y no expongas a los demás. Tú puedes ser mejor cada día. Campaña permanente de conciencia al conductor. Sistema informativo. Voz Comunicaciones. ¿Tienes una queja ciudadana? ¿Una denuncia social? ¿Quieres expresar tu punto de vista? La Voz de la Región te da el micrófono. Envíanos un mensaje de texto al 2281 70 67 68. Déjanos un mensaje de voz en el 1654774 de la ciudad de Jalapa, Veracruz. O escríbenos a redaccionlavoz@gmail.com. Aquí sí te damos la voz. Pues no me resta más que agradecerle a usted se haya tomado la molestia de escucharme estos minutos. Soy Juan Osorio Flores, esta es La Voz de la Región y este es un programa del Sistema Informativo Voz Comunicaciones para todo el mundo. Gracias, buenos días. El Sistema Informativo Voz Comunicaciones presentó su resumen informativo. Sistema Informativo Voz Comunicaciones. Periodismo con sensibilidad humana.